¿Alguna vez has sentido que caminas sobre algo más que simple tierra firme? Justo ahora, bajo tus pies, existen civilizaciones enteras que desafían todo lo que creías saber sobre la historia humana. Desde laberintos imposibles tallados en roca volcánica hasta metrópolis modernas ocultas a cientos de metros de profundidad, hoy vamos a descender a los 27 mundos subterráneos más extraños del planeta. Quédate, porque el número 7 te hará cuestionar si realmente somos los únicos que habitamos la superficie. Estamos a punto de romper la corteza de lo cotidiano para descubrir que el verdadero espectáculo no está en el cielo, sino en el abismo que ignoramos cada día. La humanidad siempre ha mirado hacia las estrellas con asombro, soñando con colonizar otros mundos y explorar el cosmos infinito. Sin embargo, hemos pasado milenios ignorando que, justo debajo de la suela de nuestros zapatos, existe un universo igual de vasto, misterioso y, en ocasiones, aterrador. La idea de vivir bajo tierra no es solo una fantasía de la ciencia ficción o una medida desesperada para tiempos de guerra. Es una realidad que ha acompañado a nuestra especie desde sus inicios más remotos. A lo largo de la historia, diversas culturas han excavado la corteza terrestre para crear refugios, templos y ciudades enteras que hoy nos dejan sin aliento. ¿Por qué lo hicieron? Algunos buscaban escapar de climas extremos, otros huían de invasiones sangrientas, y unos pocos parecen haber construido estos lugares por razones que la arqueología moderna aún no logra explicar del todo. Imagina por un momento el esfuerzo titánico de remover toneladas de roca sólida sin maquinaria pesada, solo con la fuerza de los brazos y herramientas de bronce o hierro. En este viaje que estamos por emprender, no solo veremos cuevas polvorientas. Veremos ingeniería que desafía las leyes de la física, ciudades modernas con centros comerciales y lagos subterráneos, y reliquias antiguas que parecen haber sido diseñadas por una inteligencia superior. Prepárate para sumergirte en un recorrido por 27 localizaciones que te demostrarán que la superficie es solo la cáscara de un mundo mucho más complejo y fascinante. Desde las profundidades de Capadocia hasta los búnkeres de lujo de la era moderna, el abismo nos está llamando y las respuestas que buscamos están enterradas bajo capas de tiempo y piedra. No es solo geología, es la historia oculta de nuestra supervivencia. Comenzamos nuestro descenso en la región de Capadocia, en Turquía, un lugar que parece sacado de una novela de fantasía épica. Aquí se encuentra Derinkuyu, posiblemente la ciudad subterránea más famosa y compleja del mundo antiguo. Imagina una metrópolis capaz de albergar a más de 20.000 personas, extendiéndose hasta 18 niveles bajo la superficie, alcanzando una profundidad de 85 metros. No era simplemente un escondite temporal. Era una ciudad totalmente funcional con pozos de ventilación que llegaban hasta el nivel freático, establos para animales con pesebres tallados, iglesias cruciformes, bodegas de vino con prensas de piedra y escuelas para los jóvenes. Lo más asombroso es el sistema de seguridad. Enormes puertas de piedra circulares, similares a muelas de molino, que pesaban hasta 500 kilos y solo podían abrirse desde el interior, convirtiendo la ciudad en una fortaleza inexpugnable contra los invasores árabes y persas. Pero Derinkuyu no está sola. Muy cerca se encuentra Kaymakli, conectada por túneles kilométricos que demuestran una planificación urbana subterránea sin precedentes. ¿Cómo lograron estos antiguos constructores mantener el aire fresco a 80 metros de profundidad sin tecnología moderna? La respuesta reside en un diseño de chimeneas naturales que aprovechaba las corrientes de aire de la superficie, creando un sistema de aire acondicionado natural que hoy envidiarían muchos ingenieros. Viajando hacia el este, encontramos las grutas de Longyu en China. Estas no son cuevas naturales, sino 24 vastas cámaras talladas a mano en roca de arenisca sólida. Lo que desconcierta a los científicos es que no existen registros históricos de su construcción en ninguna dinastía china. Las paredes presentan patrones de tallado uniformes, líneas paralelas perfectas que sugieren el uso de herramientas avanzadas o una estandarización técnica increíble para su época. ¿Quiénes fueron los arquitectos de Longyu y por qué excavaron 1.000.000 de metros cúbicos de roca para luego dejarlas en el olvido? Estas estructuras nos obligan a reconsiderar las capacidades tecnológicas de nuestros ancestros, quienes, armados solo con cinceles y voluntad, crearon monumentos que han sobrevivido a terremotos y al paso de los milenios sin mostrar una sola grieta estructural. Es un recordatorio de que el pasado es mucho más avanzado de lo que los libros de texto nos permiten creer. El miedo ha sido, históricamente, el mayor motor de la construcción subterránea. Durante el siglo XX, la amenaza de la aniquilación nuclear llevó a las potencias mundiales a perforar la Tierra como nunca antes, creando un mundo paralelo de hormigón y acero. Un ejemplo escalofriante es la ciudad de Burlington, en el Reino Unido. Diseñada para albergar al gobierno británico en caso de un ataque soviético, esta ciudad secreta de 60 acres contaba con estudios de la BBC para emitir mensajes a la nación, una red telefónica interna que era la más grande del país en su momento y suministros de comida para sobrevivir durante 3 meses de aislamiento total.
Era un espejo subterráneo de la sociedad británica, con calles nombradas y oficinas administrativas, listo para activarse cuando el mundo exterior se convirtiera en cenizas radiactivas. En Rusia, el Búnker 42 en Moscú ofrece una visión similar pero más claustrofóbica. Situado a 65 metros bajo las calles de la capital, justo al lado de la estación de metro Taganskaya, este centro de mando estaba diseñado para resistir un impacto directo de una bomba atómica. Hoy en día, caminar por sus pasillos metálicos, donde el sonido de tus pasos resuena contra las paredes de hierro, es un recordatorio sombrío de lo cerca que estuvimos de la extinción. Pero no todo es Guerra Fría. En Vietnam, los túneles de Cu Chi representan una proeza de resistencia humana y guerra de guerrillas. Esta red de más de 250 kilómetros permitió a miles de personas vivir, luchar y sobrevivir bajo la selva durante años. Los túneles eran tan estrechos que los soldados estadounidenses, a menudo más corpulentos, no podían entrar, y estaban plagados de trampas de bambú y sistemas de ventilación camuflados como hormigueros. Estos espacios subterráneos no fueron construidos por el deseo de explorar, sino por la necesidad pura de supervivencia, convirtiendo el subsuelo en un campo de batalla invisible donde la oscuridad era la mejor aliada y la claustrofobia era el menor de los problemas frente a las bombas de napalm que caían arriba. Cada centímetro de estos túneles fue excavado a mano, demostrando que el ingenio humano no tiene límites cuando se trata de proteger la libertad. En la actualidad, vivir bajo tierra ya no es sinónimo de oscuridad, humedad o miseria. En ciudades donde el clima es implacable, la arquitectura subterránea se ha convertido en la solución definitiva para la calidad de vida. Montreal, en Canadá, alberga el RE con acento agudo SO, también conocido como la Ville Souterraine. Es una red peatonal subterránea de más de 32 kilómetros que conecta rascacielos, estaciones de metro y complejos residenciales. No es solo un pasillo, es una ciudad vibrante con más de 2.000 tiendas, hoteles de lujo, universidades y cines. Durante los inviernos brutales de Quebec, donde las temperaturas caen a 30 grados bajo cero, 500.000 de personas realizan su vida diaria sin necesidad de un abrigo pesado, protegidas por una infraestructura climatizada que es el corazón económico de la ciudad. Al otro lado del mundo, en el desierto australiano, encontramos Coober Pedy, la capital mundial del ópalo. En este lugar, las temperaturas en la superficie pueden superar los 50 grados centígrados, haciendo la vida exterior casi imposible. La solución de los habitantes fue ingeniosa y radical: excavar sus casas directamente en las colinas de arenisca. Estas viviendas, conocidas como dugouts, mantienen una temperatura constante y agradable de 23 grados durante todo el año sin gastar un centavo en aire acondicionado. Coober Pedy es una sociedad completa bajo la arena. Cuenta con iglesias ortodoxas talladas en la roca, joyerías, bares y hasta un campo de golf sin una sola brizna de hierba que se juega de noche con pelotas fluorescentes para evitar el sol abrasador. Pero el futuro va más allá de la adaptación climática. En Singapur, la falta crítica de espacio superficial ha llevado al gobierno a desarrollar el Plan Maestro Subterráneo. Están creando cavernas masivas para albergar centros de datos gigantescos, depósitos de municiones y laboratorios de biotecnología. Estamos entrando en una era donde el crecimiento vertical ya no es suficiente, y la única dirección lógica para expandir nuestras civilizaciones de manera sostenible es hacia abajo, aprovechando la masa térmica de la Tierra para ahorrar energía y proteger los ecosistemas de la superficie. Existen lugares bajo tierra que desafían cualquier explicación lógica y que parecen pertenecer a una dimensión distinta, donde las leyes de la naturaleza operan bajo sus propias reglas. El número 7 de nuestra lista, la Cueva de los Cristales en Naica, México, es un escenario que parece sacado de la película Superman. A 300 metros de profundidad, esta cueva alberga cristales de selenita que son los más grandes jamás encontrados, algunos midiendo hasta 12 metros de largo y pesando 55 toneladas. Sin embargo, es un paraíso mortal. La temperatura es de 50 grados con un 90% de humedad, lo que significa que el aire se condensa en los pulmones y un humano moriría en menos de 10 minutos sin trajes de enfriamiento especiales. Es una ciudad de gigantes minerales que nos recuerda lo pequeños que somos ante la majestuosidad de la geología. En Europa, las minas de sal de Wieliczka en Polonia son una obra maestra de la fe y el arte que se extiende por 287 kilómetros. A lo largo de 700 años, los mineros no solo extrajeron sal, sino que tallaron una civilización entera. La joya de la corona es la capilla de Santa Kinga, una catedral subterránea donde todo, desde los bajorrelieves de la Última Cena hasta las intrincadas lámparas de araña, está hecho de sal pura. Es un mundo de cristal oscuro y brillante que recibe a más de 1 millón de turistas al año. Pero quizás lo más inquietante son las ciudades que fueron abandonadas sin dejar rastro, como Orvieto en Italia. Bajo esta pintoresca ciudad medieval se esconde un laberinto de más de 1000 cuevas excavadas en la toba volcánica. Durante siglos, los habitantes vivieron vidas dobles.
una pública en las calles y otra secreta en las profundidades, donde tenían prensas de aceite, palomares para criar comida en caso de asedio y pozos de agua infinitos. También debemos mencionar la ciudad subterránea de Kish en Irán, una antigua red de canales de agua o qanats de 2500 años de antigüedad, convertida hoy en una ciudad comercial subterránea que mezcla la ingeniería hidráulica milenaria con el mármol y el lujo moderno. Estos lugares nos demuestran que la historia de la humanidad tiene capas físicas, y que cada vez que excavamos, encontramos fragmentos de civilizaciones que prefirieron la seguridad eterna de la roca al caos efímero del cielo abierto. ¿Qué otros secretos aguardan bajo las capas de sedimento de nuestras ciudades actuales? No podemos hablar de ciudades bajo tierra sin mencionar aquellas que rozan la línea entre la realidad arqueológica y la leyenda urbana. En diversas culturas, existen relatos sobre Agartha o Shambhala, supuestas redes de ciudades que conectarían los continentes a través de túneles profundos. Si bien la ciencia no ha encontrado pruebas de una tierra hueca, descubrimientos recientes como la ciudad subterránea de Matyate en Turquía, hallada accidentalmente durante trabajos de limpieza en 2020, nos dan que pensar. Matyate podría ser incluso más grande que Derinkuyu, con túneles que parecen no tener fin y cámaras que aún no han sido catalogadas. ¿Es posible que existan redes aún más profundas que no hemos detectado con nuestros radares? En los Estados Unidos, existen rumores persistentes sobre bases subterráneas masivas como la de Dulce en Nuevo México o las instalaciones bajo el aeropuerto de Denver. Aunque muchas de estas historias entran en el terreno de la conspiración, la existencia real de proyectos como el Cheyenne Mountain Complex, un búnker excavado dentro de una montaña de granito sólido para vigilar el espacio aéreo, demuestra que los gobiernos tienen la tecnología y el presupuesto para crear mundos ocultos que el ciudadano común nunca verá. Estas instalaciones están diseñadas para sobrevivir a pulsos electromagnéticos y terremotos masivos, funcionando como cápsulas del tiempo tecnológicas. La fascinación por lo que hay debajo ha alimentado mitos de civilizaciones intraterrenas avanzadas que habrían elegido el aislamiento para protegerse de la agresividad de la superficie. Sea realidad o ficción, la posibilidad de que no estemos solos en este planeta, sino que compartamos el globo con habitantes de las profundidades, es una idea que sigue cautivando a exploradores y teóricos por igual. La Tierra es mucho más que una roca sólida. Es un queso suizo lleno de secretos que apenas estamos empezando a mapear, y cada nueva excavación nos acerca un poco más a la verdad sobre lo que realmente ocurre en las sombras del subsuelo. Hemos recorrido desde los búnkeres más profundos de la Guerra hasta las catedrales de sal más hermosas del mundo, pasando por metrópolis futuristas y cuevas de cristal mortales. Una cosa queda clara tras este descenso. El mundo subterráneo es una parte intrínseca de nuestra identidad como especie y de la naturaleza de nuestro planeta. Estas 27 ciudades no son solo agujeros en la Tierra, son monumentos a la resiliencia, la creatividad y, a veces, al miedo humano. Nos enseñan que cuando la superficie se vuelve demasiado peligrosa, demasiado caliente o demasiado pequeña, siempre hemos tenido la capacidad de mirar hacia abajo y construir un nuevo hogar en la oscuridad, transformando la piedra fría en refugio y esperanza. La próxima vez que camines por una calle concurrida o por un campo solitario, detente un segundo y siente la vibración bajo tus pies. Piensa en lo que podría haber debajo de ti en este preciso instante. Quizás estés pisando el techo de una iglesia milenaria, el pasillo de un búnker secreto de la Guerra Fría o una maravilla geológica que nadie ha visto jamás. Si te ha fascinado este viaje a las profundidades y quieres seguir descubriendo los secretos mejor guardados de nuestro mundo, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Tu apoyo nos permite seguir excavando en la historia y la ciencia para traerte estos contenidos de alta calidad. Déjanos un comentario contándonos cuál de estas ciudades te pareció la más increíble o si serías capaz de vivir en una casa subterránea como las de Cooper Pedy. ¿Crees que el futuro de la humanidad está en las estrellas o en las profundidades de la Tierra? Te dejamos aquí mismo otro video sobre descubrimientos arqueológicos que desafían la lógica oficial y que seguramente te volarán la cabeza. Gracias por acompañarnos en este descenso y nos vemos en la próxima aventura, exploradores del misterio. ¿Alguna vez has sentido que caminas sobre algo más que simple tierra firme? Justo ahora, bajo tus pies, existen civilizaciones enteras que desafían todo lo que creías saber sobre la historia humana. Desde laberintos imposibles tallados en roca volcánica hasta metrópolis modernas ocultas a cientos de metros de profundidad, hoy vamos a descender a los 27 mundos subterráneos más extraños del planeta. Quédate, porque el número 7 te hará cuestionar si realmente somos los únicos que habitamos la superficie. Estamos a punto de romper la corteza de lo cotidiano para descubrir que el verdadero espectáculo no está en el cielo, sino en el abismo que ignoramos cada día. La humanidad siempre ha mirado hacia las estrellas con asombro, soñando con colonizar otros mundos y explorar el cosmos infinito.
Sin embargo, hemos pasado milenios ignorando que, justo debajo de la suela de nuestros zapatos, existe un universo igual de vasto, misterioso y, en ocasiones, aterrador. La idea de vivir bajo tierra no es solo una fantasía de la ciencia ficción o una medida desesperada para tiempos de guerra. Es una realidad que ha acompañado a nuestra especie desde sus inicios más remotos. A lo largo de la historia, diversas culturas han excavado la corteza terrestre para crear refugios, templos y ciudades enteras que hoy nos dejan sin aliento. ¿Por qué lo hicieron? Algunos buscaban escapar de climas extremos, otros huían de invasiones sangrientas, y unos pocos parecen haber construido estos lugares por razones que la arqueología moderna aún no logra explicar del todo. Imagina por un momento el esfuerzo titánico de remover toneladas de roca sólida sin maquinaria pesada, solo con la fuerza de los brazos y herramientas de bronce o hierro. En este viaje que estamos por emprender, no solo veremos cuevas polvorientas. Veremos ingeniería que desafía las leyes de la física, ciudades modernas con centros comerciales y lagos subterráneos, y reliquias antiguas que parecen haber sido diseñadas por una inteligencia superior. Prepárate para sumergirte en un recorrido por 27 localizaciones que te demostrarán que la superficie es solo la cáscara de un mundo mucho más complejo y fascinante. Desde las profundidades de Capadocia hasta los búnkeres de lujo de la era moderna, el abismo nos está llamando y las respuestas que buscamos están enterradas bajo capas de tiempo y piedra. No es solo geología, es la historia oculta de nuestra supervivencia. Comenzamos nuestro descenso en la región de Capadocia, en Turquía, un lugar que parece sacado de una novela de fantasía épica. Aquí se encuentra Derinkuyu, posiblemente la ciudad subterránea más famosa y compleja del mundo antiguo. Imagina una metrópolis capaz de albergar a más de 20.000 personas, extendiéndose hasta 18 niveles bajo la superficie, alcanzando una profundidad de 85 metros. No era simplemente un escondite temporal. Era una ciudad totalmente funcional con pozos de ventilación que llegaban hasta el nivel freático, establos para animales con pesebres tallados, iglesias cruciformes, bodegas de vino con prensas de piedra y escuelas para los jóvenes. Lo más asombroso es el sistema de seguridad. Enormes puertas de piedra circulares, similares a muelas de molino, que pesaban hasta 500 kilos y solo podían abrirse desde el interior, convirtiendo la ciudad en una fortaleza inexpugnable contra los invasores árabes y persas. Pero Derinkuyu no está sola. Muy cerca se encuentra Kaymakli, conectada por túneles kilométricos que demuestran una planificación urbana subterránea sin precedentes. ¿Cómo lograron estos antiguos constructores mantener el aire fresco a 80 metros de profundidad sin tecnología moderna? La respuesta reside en un diseño de chimeneas naturales que aprovechaba las corrientes de aire de la superficie, creando un sistema de aire acondicionado natural que hoy envidiarían muchos ingenieros. Viajando hacia el este, encontramos las grutas de Longyu en China. Estas no son cuevas naturales, sino 24 vastas cámaras talladas a mano en roca de arenisca sólida. Lo que desconcierta a los científicos es que no existen registros históricos de su construcción en ninguna dinastía china. Las paredes presentan patrones de tallado uniformes, líneas paralelas perfectas que sugieren el uso de herramientas avanzadas o una estandarización técnica increíble para su época. ¿Quiénes fueron los arquitectos de Longyu y por qué excavaron 1.000.000 de metros cúbicos de roca para luego dejarlas en el olvido? Estas estructuras nos obligan a reconsiderar las capacidades tecnológicas de nuestros ancestros, quienes, armados solo con cinceles y voluntad, crearon monumentos que han sobrevivido a terremotos y al paso de los milenios sin mostrar una sola grieta estructural. Es un recordatorio de que el pasado es mucho más avanzado de lo que los libros de texto nos permiten creer. El miedo ha sido, históricamente, el mayor motor de la construcción subterránea. Durante el siglo XX, la amenaza de la aniquilación nuclear llevó a las potencias mundiales a perforar la Tierra como nunca antes, creando un mundo paralelo de hormigón y acero. Un ejemplo escalofriante es la ciudad de Burlington, en el Reino Unido. Diseñada para albergar al gobierno británico en caso de un ataque soviético, esta ciudad secreta de 60 acres contaba con estudios de la BBC para emitir mensajes a la nación, una red telefónica interna que era la más grande del país en su momento y suministros de comida para sobrevivir durante 3 meses de aislamiento total. Era un espejo subterráneo de la sociedad británica, con calles nombradas y oficinas administrativas, listo para activarse cuando el mundo exterior se convirtiera en cenizas radiactivas. En Rusia, el Búnker 42 en Moscú ofrece una visión similar pero más claustrofóbica. Situado a 65 metros bajo las calles de la capital, justo al lado de la estación de metro Taganskaya, este centro de mando estaba diseñado para resistir un impacto directo de una bomba atómica. Hoy en día, caminar por sus pasillos metálicos, donde el sonido de tus pasos resuena contra las paredes de hierro, es un recordatorio sombrío de lo cerca que estuvimos de la extinción. Pero no todo es Guerra Fría. En Vietnam, los túneles de Cu Chi representan una proeza de resistencia humana y guerra de guerrillas.
Esta red de más de 250 kilómetros permitió a miles de personas vivir, luchar y sobrevivir bajo la selva durante años. Los túneles eran tan estrechos que los soldados estadounidenses, a menudo más corpulentos, no podían entrar, y estaban plagados de trampas de bambú y sistemas de ventilación camuflados como hormigueros. Estos espacios subterráneos no fueron construidos por el deseo de explorar, sino por la necesidad pura de supervivencia, convirtiendo el subsuelo en un campo de batalla invisible donde la oscuridad era la mejor aliada y la claustrofobia era el menor de los problemas frente a las bombas de napalm que caían arriba. Cada centímetro de estos túneles fue excavado a mano, demostrando que el ingenio humano no tiene límites cuando se trata de proteger la libertad. En la actualidad, vivir bajo tierra ya no es sinónimo de oscuridad, humedad o miseria. En ciudades donde el clima es implacable, la arquitectura subterránea se ha convertido en la solución definitiva para la calidad de vida. Montreal, en Canadá, alberga el RE, también conocido como la Ville Souterraine. Es una red peatonal subterránea de más de 32 kilómetros que conecta rascacielos, estaciones de metro y complejos residenciales. No es solo un pasillo, es una ciudad vibrante con más de 2.000 tiendas, hoteles de lujo, universidades y cines. Durante los inviernos brutales de Quebec, donde las temperaturas caen a 30 grados bajo cero, 500.000 de personas realizan su vida diaria sin necesidad de un abrigo pesado, protegidas por una infraestructura climatizada que es el corazón económico de la ciudad. Al otro lado del mundo, en el desierto australiano, encontramos Coober Pedy, la capital mundial del ópalo. En este lugar, las temperaturas en la superficie pueden superar los 50 grados centígrados, haciendo la vida exterior casi imposible. La solución de los habitantes fue ingeniosa y radical: excavar sus casas directamente en las colinas de arenisca. Estas viviendas, conocidas como dugouts, mantienen una temperatura constante y agradable de 23 grados durante todo el año sin gastar un centavo en aire acondicionado. Coober Pedy es una sociedad completa bajo la arena. Cuenta con iglesias ortodoxas talladas en la roca, joyerías, bares y hasta un campo de golf sin una sola brizna de hierba que se juega de noche con pelotas fluorescentes para evitar el sol abrasador. Pero el futuro va más allá de la adaptación climática. En Singapur, la falta crítica de espacio superficial ha llevado al gobierno a desarrollar el Plan Maestro Subterráneo. Están creando cavernas masivas para albergar centros de datos gigantescos, depósitos de municiones y laboratorios de biotecnología. Estamos entrando en una era donde el crecimiento vertical ya no es suficiente, y la única dirección lógica para expandir nuestras civilizaciones de manera sostenible es hacia abajo, aprovechando la masa térmica de la Tierra para ahorrar energía y proteger los ecosistemas de la superficie. Existen lugares bajo tierra que desafían cualquier explicación lógica y que parecen pertenecer a una dimensión distinta, donde las leyes de la naturaleza operan bajo sus propias reglas. El número 7 de nuestra lista, la Cueva de los Cristales en Naica, México, es un escenario que parece sacado de la película Superman. A 300 metros de profundidad, esta cueva alberga cristales de selenita que son los más grandes jamás encontrados, algunos midiendo hasta 12 metros de largo y pesando 55 toneladas. Sin embargo, es un paraíso mortal. La temperatura es de 50 grados con un 90% de humedad, lo que significa que el aire se condensa en los pulmones y un humano moriría en menos de 10 minutos sin trajes de enfriamiento especiales. Es una ciudad de gigantes minerales que nos recuerda lo pequeños que somos ante la majestuosidad de la geología. En Europa, las minas de sal de Wieliczka en Polonia son una obra maestra de la fe y el arte que se extiende por 287 kilómetros. A lo largo de 700 años, los mineros no solo extrajeron sal, sino que tallaron una civilización entera. La joya de la corona es la capilla de Santa Kinga, una catedral subterránea donde todo, desde los bajorrelieves de la Última Cena hasta las intrincadas lámparas de araña, está hecho de sal pura. Es un mundo de cristal oscuro y brillante que recibe a más de 1 millón de turistas al año. Pero quizás lo más inquietante son las ciudades que fueron abandonadas sin dejar rastro, como Orvieto en Italia. Bajo esta pintoresca ciudad medieval se esconde un laberinto de más de 1000 cuevas excavadas en la toba volcánica. Durante siglos, los habitantes vivieron vidas dobles, una pública en las calles y otra secreta en las profundidades, donde tenían prensas de aceite, palomares para criar comida en caso de asedio y pozos de agua infinitos. También debemos mencionar la ciudad subterránea de Kish en Irán, una antigua red de canales de agua o kanats de 2500 años de antigüedad, convertida hoy en una ciudad comercial subterránea que mezcla la ingeniería hidráulica milenaria con el mármol y el lujo moderno. Estos lugares nos demuestran que la historia de la humanidad tiene capas físicas, y que cada vez que excavamos, encontramos fragmentos de civilizaciones que prefirieron la seguridad eterna de la roca al caos efímero del cielo abierto. ¿Qué otros secretos aguardan bajo las capas de sedimento de nuestras ciudades actuales?
No podemos hablar de ciudades bajo tierra sin mencionar aquellas que rozan la línea entre la realidad arqueológica y la leyenda urbana. En diversas culturas, existen relatos sobre Agartha o Shambhala, supuestas redes de ciudades que conectarían los continentes a través de túneles profundos. Si bien la ciencia no ha encontrado pruebas de una tierra hueca, descubrimientos recientes como la ciudad subterránea de Matyate en Turquía, hallada accidentalmente durante trabajos de limpieza en 2020, nos dan que pensar. Matyate podría ser incluso más grande que Derinkuyu, con túneles que parecen no tener fin y cámaras que aún no han sido catalogadas. ¿Es posible que existan redes aún más profundas que no hemos detectado con nuestros radares? En los Estados Unidos, existen rumores persistentes sobre bases subterráneas masivas como la de Dulce en Nuevo México o las instalaciones bajo el aeropuerto de Denver. Aunque muchas de estas historias entran en el terreno de la conspiración, la existencia real de proyectos como el Cheyenne Mountain Complex, un búnker excavado dentro de una montaña de granito sólido para vigilar el espacio aéreo, demuestra que los gobiernos tienen la tecnología y el presupuesto para crear mundos ocultos que el ciudadano común nunca verá. Estas instalaciones están diseñadas para sobrevivir a pulsos electromagnéticos y terremotos masivos, funcionando como cápsulas del tiempo tecnológicas. La fascinación por lo que hay debajo ha alimentado mitos de civilizaciones intraterrenas avanzadas que habrían elegido el aislamiento para protegerse de la agresividad de la superficie. Sea realidad o ficción, la posibilidad de que no estemos solos en este planeta, sino que compartamos el globo con habitantes de las profundidades, es una idea que sigue cautivando a exploradores y teóricos por igual. La Tierra es mucho más que una roca sólida. Es un queso suizo lleno de secretos que apenas estamos empezando a mapear, y cada nueva excavación nos acerca un poco más a la verdad sobre lo que realmente ocurre en las sombras del subsuelo. Hemos recorrido desde los búnkeres más profundos de la Guerra hasta las catedrales de sal más hermosas del mundo, pasando por metrópolis futuristas y cuevas de cristal mortales. Una cosa queda clara tras este descenso. El mundo subterráneo es una parte intrínseca de nuestra identidad como especie y de la naturaleza de nuestro planeta. Estas 27 ciudades no son solo agujeros en la Tierra, son monumentos a la resiliencia, la creatividad y, a veces, al miedo humano. Nos enseñan que cuando la superficie se vuelve demasiado peligrosa, demasiado caliente o demasiado pequeña, siempre hemos tenido la capacidad de mirar hacia abajo y construir un nuevo hogar en la oscuridad, transformando la piedra fría en refugio y esperanza. La próxima vez que camines por una calle concurrida o por un campo solitario, detente un segundo y siente la vibración bajo tus pies. Piensa en lo que podría haber debajo de ti en este preciso instante. Quizás estés pisando el techo de una iglesia milenaria, el pasillo de un búnker secreto de la Guerra Fría o una maravilla geológica que nadie ha visto jamás. Si te ha fascinado este viaje a las profundidades y quieres seguir descubriendo los secretos mejor guardados de nuestro mundo, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Tu apoyo nos permite seguir excavando en la historia y la ciencia para traerte estos contenidos de alta calidad. Déjanos un comentario contándonos cuál de estas ciudades te pareció la más increíble o si serías capaz de vivir en una casa subterránea como las de Cooper-Pedy. ¿Crees que el futuro de la humanidad está en las estrellas o en las profundidades de la Tierra? Te dejamos aquí mismo otro video sobre descubrimientos arqueológicos que desafían la lógica oficial y que seguramente te volarán la cabeza. Gracias por acompañarnos en este descenso y nos vemos en la próxima aventura, exploradores del misterio.